Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola María, hola Fernando. Un saludo desde La Rioja, soy Teresa. Ya hace tiempo que os escuchaba y desde hace una semana me he hecho mecenas de La Cafetera. Así que me siento muy feliz de formar parte de este proyecto. Creo que hacer una radio independiente es muy difícil en estos tiempos. Un saludo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Eso es la democracia para mí, respetar la voluntad de los ciudadanos. Cuando Podemos entró en el Parlamento de Andalucía, pues entró de una forma, yo creo que muy normal. Nadie hizo absolutamente ningún aspaviento y cuando ahora entra Vox, pues sencillamente habrá que compartir el Parlamento de Andalucía. Por cierto, ¿ha leído el programa electoral usted de Vox? No. ¿No se lo ha leído? No. ¿Ha oído hablar de él? Se lo confieso, sí he oído hablar de él, lo que están publicándose, pero no lo he leído. Conozco algunas cosas, pero no lo he leído. Que lo que parecía muy lejano hace unos meses, que por ejemplo la ley contra la violencia machista no iba a ser puesta en cuestión por nadie, pues ha aparecido una fuerza de extrema derecha, porque es extrema derecha, diga quien lo diga, que ya está pidiendo la derogación de esa ley. Y eso es muy peligroso, compañeros y compañeras. Y ahí el Partido Socialista Obrero Español y todos los que se consideren defensores de la Constitución del 78 tienen que oponerse de una manera clara y rotunda. Como todavía hay resentimiento en nuestro país, porque la gente está viviendo con salarios de mierda. La gente no llega a fin de mes. Todavía la gente se tira por las ventanas porque les van a desahuciar. En ese ambiente de indignación social, cuando de repente vienen estos a agitar ese fantasma, echando la culpa a los inmigrantes, echando la culpa a la izquierda, echando la culpa a cosas que no se pueden realmente tocar, bueno, pues claro que tienen un espacio. Por tanto, el Gobierno de España tiene la responsabilidad como máxima autoridad del Estado para poner orden en todo el Estado, en toda la nación, incluida también la Generalitat de Cataluña. Nosotros lo dijimos desde el principio, lo dije yo desde que fui elegido presidente, lo dije en mi primera entrevista en la Moncloa, la primera y única con el presidente del Gobierno. Le ofrecemos los votos de la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. Solo tiene que ir a un Consejo de Ministros e iniciar el procedimiento para aplicar el artículo 155. El Partido Popular lo aprobará, aunque sea en solitario, aunque sea asumiendo el coste, el desgaste, lo que haga falta. Torra y su gobierno son un peligro público para la convivencia y para la democracia en Cataluña y en el conjunto de España. Y no puede ser que Sánchez siga mirando para otro lado. Tiene que actuar y protegernos de una vez. ¿O qué tiene que pasar en Cataluña para que actúe el señor Sánchez? ¿Qué tienen que llegar a hacer los violentos para que el señor Sánchez se dé cuenta de que tiene que actuar? El Gobierno remite nuevamente al Congreso, y ustedes lo recuerdan porque lo hemos debatido en reiteradas ocasiones, remite nuevamente al Congreso los mismos objetivos de déficit público que en su momento no fueron aprobados por la Cámara Baja. El compromiso del Gobierno, por lo tanto, es presentar en enero los presupuestos generales del Estado para 2019 y es firme. Se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros un plan de choque por el empleo joven en nuestro país que, como no podía ser de otra manera, está enmarcado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, concretamente el objetivo 8, que es el que tiene que trabajar en pro de un empleo decente, de un trabajo decente y de calidad y digno. Ponemos el Belén, ponemos el árbol, celebramos nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos. Y al que no le guste,
que se aguante, porque nosotros somos españoles y celebramos la Navidad y la Semana Santa y nos sentimos orgullosos de nuestros agricultores y defendemos la caza y defendemos al que quiera ir a los toros que vaya y al que no le guste que no vaya, pero que no se prohíbe nada. Buenos días, cafetera. ¿Estamos ciegos? ¿Acaso no nos damos cuenta de que las migraciones son un fenómeno que ya no tiene vuelta atrás? ¿No convendría planificar mecanismos de tránsito, de integración, en lugar de impedimentos basados en un mundo que ya no existe ni volverá jamás? En las próximas horas se va a celebrar en Marrakech un encuentro de Naciones Unidas para abordar el Pacto Mundial sobre Migración. España ha anunciado que lo apoya y de allí tiene que salir una declaración de principios conjunta y los países tienen que pensar medidas concretas para combatir las causas que hacen que la gente huya de sus casas y de sus países. El encuentro busca, entre otras cosas, abordar la relación entre el cambio climático, la desertificación y las migraciones, algo sobre lo que a España no le viene nada mal ir reflexionando. Sánchez, que en esto va de la mano con Merkel, anunciará un aumento de la cooperación con países de origen y tránsito de las migraciones. Se trata de poner en marcha medidas que favorezcan el desarrollo y la creación de puestos de trabajo en todos estos países. Pero claro, esto surge bajo la presión del exaltamiento de la derecha radical que ha colocado en el epicentro de sus reivindicaciones el racismo y la xenofobia. Estados Unidos ha sido el primer país que se ha desmarcado. Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, República Checa, Polonia han rechazado también ya el acuerdo y antes de asistir. Y además Italia quiere tratarlo en el Parlamento. El asunto ha dividido además al gobierno belga. En Canadá la oposición ha criticado a Trudeau por apoyarlo. Y en Francia Marine Le Pen le ha dicho a Macron que renuncia a ese acto de traición. Y así todos aquellos que utilizan la migración como propaganda electoral. Pero el acuerdo no solamente es necesario, sino que es inevitable. Hoy volar de Madrid a Nueva York apenas cuesta 7 horas. Hoy, incluso el lugar más pobre de la Tierra tiene cibercafés conectados a Internet a través de los cuales los más desfavorecidos ven el festival de despilfarro en el que vivimos los países poderosos. Y hoy sabemos como nunca antes que medio planeta camina sin remisión hacia la desertificación más salvaje. Pero los radicales y los fanáticos no parecen verlo. Y eso, que el de Naciones Unidas es un pacto que en realidad ni siquiera obligará a nada, no es jurídicamente vinculante. Pero partidos nacionalistas de todo el mundo lo están usando como arma arrojadiza y lo critican por poner en peligro la soberanía nacional. Aún no se han dado cuenta de que lo que de verdad cambió la soberanía nacional para siempre fue la televisión por satélite, Internet, el verdadero efecto llamada, el gran escaparate de la riqueza en la que vive esta parte del planeta. Por eso, algunos siguen proponiendo muros, que es una gran idea si lo que queremos es no ver más allá, si lo que queremos es seguir celebrando la ceguera como si no pasase nada. Esta es la apertura del programa La Cafetera de hoy, 10 de diciembre de 2018. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Un día además en el que se cumple el aniversario de la Declaración, hoy es el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marca un auténtico hito en la historia de la humanidad. Fue elaborada por representantes de todos los países del mundo con diferentes culturas, diferentes antecedentes jurídicos. Y en 1948, el 10 de diciembre de 1948, se aprobó como una norma máxima, como un ideal común compartido por todos los países. Ha sido traducido en 500 idiomas diferentes, en 500 lenguas diferentes, y son un grupo de artículos que colocan al ser humano en el centro del respeto y la convivencia, una auténtica ley que debiera ser hoy la norma de conducta, de relación que debiera primar entre las personas. Se cumplen 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, como dice Carmen Quintana, la humanidad se deshumaniza. Hoy habría sido imposible. Pero no queremos estar pesimistas porque mientras tanto paralelamente también tenemos algunas razones para mirar hacia el futuro, porque el futuro lo vamos a construir entre todos. El futuro no viene determinado por nada ni por nadie, de manera que a pesar de los impedimentos, a pesar de las dificultades, hay un montón de retos por delante
con los que tenemos que convivir y a los que tenemos que hacer frente. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar cómo está cambiando este mundo tan complejo. Buenos días, Pablo García, Broker, Fran del Pino, Angélica, Dr. Jekyll, Sidred Cat, Rubén, Fran, Olga, Repopstar, Buscadora, Papercat. Bueno, un montón de gente que se incorpora a esta hora al programa, que nos van a ayudar a analizar esto y son nuestro focus group, nuestro CIS particular, muchos de ellos en el extranjero, en otros países como Vicente, vemos también a Tineviera, Graznando, Ángel, Dr. Jekyll, Galgo, bueno, un montón de gente, como digo, que nos ayudan también y nos muestran en qué temperatura se encuentra el termómetro social, el descontento social, y son nuestro CIS particular, nuestros analistas de cabecera. Y sentada a los mandos de la Enterprise, la subcomandante Navarro. Estas cosas que pasaban en el ejército español, que veías las películas americanas y entonces decía el teniente John Smith y sonaba como así, como muy desde los ojos de los ingenuos jóvenes y aquí oías teniente coronel. No. Bueno, a ver si empezamos con optimismo la semana dentro de... Pues está en nuestra mano, porque en las manos de otros no parece que esté muy presente. Así que todo lo que no pongamos a trabajar en esa... Un poco complicadita, sí. Bueno, vamos a hablar de esto. Hoy es lunes, además hablaremos con Ainhoa Goñi, vamos a hablar sobre esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a hablar sobre ese encuentro que se va a celebrar en Marrakech en las próximas horas y que tiene que poner de acuerdo a Naciones Unidas para sacar una declaración conjunta sobre las migraciones, el gran reto de las migraciones en un mundo tan cambiante y ante la desidia de países que no se están tomando en serio ni el cambio climático, ni la desertificación, ni lo que eso conlleva, ni lo que provoca, pero también las migraciones como fenómeno que inevitable ante un mundo en el que las desigualdades son retransmitidas por televisión. Así que de eso podemos reflexionar, si os parece, y os vamos a pedir ayuda también con un hashtag, #LaCafetera, sos migrantes, #LaCafetera, sos migrantes. Hoy es el Día de los Derechos Humanos, 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cojamos ese hashtag, enviadnos un WhatsApp de audio, una nota de audio, con vuestro artículo, el artículo favorito de esa declaración, intentad repartirlos un poco, no cojáis los más referidos ni a la inmigración, la raza, etcétera, que son el epicentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Intentad repartirlo un poco, pero leednos cuál es vuestro artículo. Es muy fácil, ponéis en Google Declaración Universal de los Derechos Humanos y elegís un artículo y nos dejáis una nota de audio, leyéndolo, una nota de audio. Inundemos, y lo publicáis en Twitter con el hashtag del programa, inundemos la red con nuestros artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que quienes están oyendo el programa también conocerán un poquito más en profundidad esa carta fundamental de convivencia entre todos los países. Bueno, pues... Por cierto, hay aquí, porque claro, también estamos asistiendo cómo triunfan los discursos xenófobos y racistas, cómo se van imponiendo poco a poco en la sociedad. Vamos a repasar la prensa y vemos, porque además hay algunos elementos también relacionados con Cataluña que son muy preocupantes porque están monopolizando la información desde la agenda mediática, la agenda setting, y luego ya hablaremos con Ainhoa Goñi, etcétera, etcétera. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con nosotras. Me gusta esto que dice Festo: bañarse es opcional, tomar café es necesario. Hay mañanas que es imposible asumirlas si no llevamos algo de esta droga lúdica todavía permitida por los gobiernos, que es el café. ¿Es así? Bueno, mientras nos dejen. Pues eso, hasta que la droga recreativa que se vende en los supermercados sea prohibida también. Pero bueno, mientras tanto podemos seguir disfrutando del café, que se hace muy necesario. Bueno, hoy en la portada del periódico El País: el primer pacto migratorio mundial se abre paso frente al nacionalismo, dice el periódico El País. Cerca de 180 países aceptan...
adoptan desde hoy un acuerdo para ordenar el flujo de personas. La gran mayoría de los miembros de la ONU, unos 180 de los 193 que integran la organización, entre ellos España, tienen previsto adoptar entre hoy y mañana, dice el periódico El País, en Marrakech, el primer acuerdo mundial para ordenar el flujo de migrantes. El pacto no vinculante llega tras 18 meses de negociaciones sobre el asunto que genera más tensión en la agenda política, dice el periódico El País en su portada. Coloca el foco en esta importantísima reunión en la que, como decíamos antes, de la que ya se han desmarcado países como los Estados Unidos y todos aquellos gobiernos que tienen en los que tiene mucha posición la extrema derecha o el nacionalismo más radical. Y nos encontramos que este tema lo lleva a su portada hoy el periódico El País, pero no es el tema central de la información en los grandes medios de comunicación, porque ya sabéis que se han producido algunos incidentes en Cataluña a cuenta de varios peajes que han sido bloqueadas. Hay una cierta tensión con los CDR y algunas palabras pronunciadas por Torra que han hecho que desde los medios hoy elijan ese tema como el que centra toda la información. Dice el periódico El País: Torra desata indignación al invocar la vía violenta de la secesión eslovena. Colau, Arrimadas, Iceta, Ábalos y Fernández tachan de irresponsabilidad poner de ejemplo un conflicto armado. Ayer resulta que Quim Torra hizo una recomendación de forma directa o indirecta, porque según quien interprete sus palabras lo coge por un lado o por el otro, pero invocó la independencia, el proceso de independencia de la vía eslovena. Claro, aquel proceso de independencia provocó decenas de muertos y como además se ha producido una cierta pasividad de los Mossos de Escuadra, que ayer permitieron que los comités de defensa de la República, los CDR, levantaran las barreras de los peajes en las autopistas, algunas fueron cortadas y esto se produjo sin cortapisas, sin que hicieran nada los Mossos de Escuadra, pues entonces ha habido una cierta indignación que se observa tanto en las portadas de los periódicos como en algunas declaraciones políticas. Escuchamos a Pablo Casado después de esas palabras pedir la aplicación del artículo 155. Por tanto, el Gobierno de España tiene la responsabilidad, como máxima autoridad del Estado, para poner orden en todo el Estado, en toda la nación, incluida también la Generalitat de Cataluña. Nosotros lo dijimos desde el principio, lo dije yo desde que fui elegido presidente, lo dije en mi primera entrevista en la Moncloa, la primera y única, con el presidente del Gobierno. Le ofrecemos los votos de la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. Solo tiene que ir a un Consejo de Ministros e iniciar el procedimiento para aplicar el artículo 155. El Partido Popular lo aprobará, aunque sea en solitario, aunque sea asumiendo el coste, el desgaste, lo que haga falta. También el periódico El Mundo lo lleva a su portada. Dice: Torra se va de ayuno mientras los CDR campan a sus anchas. Resulta que Torra anunció que pasaría 48 horas en ayuno en Montserrat en solidaridad por los presos, y dice el periódico El Mundo: aplaza la purga en los Mossos y los radicales toman otra vez los peajes. Aluvión de críticas por aplaudir la vía eslovena, el inicio de la guerra yugoslava, dice el periódico El Mundo. Dice que Cataluña vivió ayer un nuevo episodio de protestas cuando los comités de defensa de la República abrieron las barreras de 8 peajes para que los vehículos no pagasen, mientras reclamaban de nuevo libertad de los soberanistas encarcelados y la dimisión del consejero de Interior Miquel Buch por las cargas de los Mossos de Escuadra a grupos radicales. Precisamente Buch se reunió con el presidente Quim Torra para analizar esa situación durante las primeras 2 jornadas de ayuno que el máximo dirigente catalán va a realizar en apoyo de los presos en huelga de hambre, dice el periódico El Mundo. En todo caso, la foto de portada, os podéis imaginar, las imágenes de portada son para el partido de fútbol que tuvo lugar ayer en Madrid. Ahora, cuando se juega al fútbol en Madrid, ya se juega al fútbol en todo el mundo, porque había un importantísimo encuentro entre el Boca y el River. Y dice el River, supercampeón, derrotó 3-1 a Boca en la prórroga de una apasionante final de las Libertades, dice, de los Libertadores, de la Copa Libertadores. Y es portada en todos los periódicos. El ABC dice solo fútbol, con una imagen de portada de ella. Claro, da la impresión de que le provoca mucha satisfacción
circo, eso, pan y circo. Que no se hable de política, que se hable entretenimiento, todo el mundo volcado en esta copa. Bueno, dice el periódico La Razón que la sentencia del proceso se aplazará después del 26M, que los acusados no serán trasladados a Madrid hasta que arranque el juicio oral en enero, dice este diario, y que Torra apela a la vía eslovena en plena oleada de tensión de los CDR, y ante eso el periódico La Razón publica un editorial que insiste en aplicar el 155 ante la vía eslovena de Torra. Después ha habido algunas explicaciones diciendo que se referían a la determinación para conseguir sacar adelante el proceso de independencia y al apoyo masivo de la ciudadanía que lo siguió, pero en todo caso las palabras de Torra, digamos que no son precisamente muy tranquilizadoras, lo que se espera de los representantes públicos, y esto es el mal que afecta a toda la clase política de este país, porque nos sorprenden mucho los fenómenos que emergen de la derecha radical, fenómenos racistas, xenófobos que están en nuestro país creciendo al calor de la tensión, y se buscan todo tipo de razones, todo tipo de argumentos para intentar explicar qué es lo que nos está pasando, por qué le pasa a España lo que pensábamos que... algo ante lo que pensábamos que estábamos vacunados, y nos vamos dando cuenta de que el discurso sostenido durante años, el discurso radical lanzado desde instituciones, desde partidos políticos de diferentes colores y desde diferentes ámbitos, esta radicalización lo único que ha conseguido es ir contagiando a los ciudadanos. Y claro, ahora se buscan argumentos muy sofisticados y muy complejos sobre el voto, lo que ha ocurrido en Andalucía, la emergencia de estos partidos radicales. Pues esto tiene que ver con que si tú vas radicalizando a la sociedad día tras día y lo haces desde los púlpitos que te dan el Parlamento, los medios de comunicación, al final, dice, por unos y por otros, la sociedad se ha radicalizado, se está radicalizando profundamente. Dice, no, son los mismos votantes que ya tenía el Partido Popular, ya, pero no manifestaban abiertamente esas posiciones, ni lo hacían con esa arrogancia. Esa radicalización tiene que ver también con la manera en la que desde el discurso de lo público los responsables públicos nos han ido demostrando cómo eran de todo menos responsables. Así que, en fin, vemos cómo la tensión crece por días. Torra y su gobierno son un peligro público para la convivencia y para la democracia en Cataluña y en el conjunto de España. Y no puede ser que Sánchez siga mirando para otro lado. Tiene que actuar y protegernos de una vez. ¿O qué tiene que pasar en Cataluña para que actúe el señor Sánchez? ¿Qué tienen que llegar a hacer los violentos para que el señor Sánchez se dé cuenta de que tiene que actuar? ¿Qué más tiene que hacer el señor Torra para que se dé cuenta el señor Sánchez que no puede depender de este señor para seguir en Moncloa? ¿A dónde tienen que llegar los actos violentos? ¿Qué nos tiene que pasar en Cataluña para que Sánchez nos proteja? Así que Torra invocando la vía eslovena, mientras desde el discurso, el debate nacional, aquí todo el mundo, en lugar de sosegar, lo que se está haciendo es introducir más y más y más leña en el fuego. Y mientras tanto, además, nos damos cuenta que uno de los efectos que está teniendo, que nos llama mucho la atención, es que toda la defensa que se está haciendo de estos partidos, de la radicalidad, se hace desde la más profunda ignorancia. Ayer quedó muy patente, muy de manifiesto, precisamente en el programa de Ana Pastor en El Objetivo. Entrevistaba a Marín, de Ciudadanos, y le preguntó si se había leído el programa de Vox. Lleva todo el mundo hablando del programa de Vox desde hace 20 días. Ya ha tenido tiempo Ciudadanos de leérselo. Eso es la democracia para mí, respetar la voluntad de los ciudadanos. Cuando Podemos entró en el Parlamento de Andalucía, pues entró de una forma, yo creo que muy normal. Nadie hizo absolutamente ningún aspaviento, y cuando ahora entra Vox, pues sencillamente habrá que compartir el Parlamento de Andalucía, en este caso con 5 fuerzas políticas que pensamos de forma distinta, pero que tenemos la obligación de muchos asuntos, como se irá viendo a lo largo de la legislatura, de asumir que estamos dentro de una administración que tiene unas normas, unos reglamentos, unos estatutos, y también estamos dentro de un país que tiene una constitución que no nos podemos saltar ninguno. Por cierto, ¿ha leído el programa electoral usted de Vox? No. ¿No se lo ha leído? No. ¿Ha oído hablar de él? Se lo confieso, sí he oído hablar de él, lo que están publicándose, pero no lo he leído. Conozco algunas cosas, pero no lo he leído. Y mientras tanto, Teodoro García calienta también al respetable, dice aquí en España no se prohíbe nada, y lo hace
como un catedrático. Porque nosotros celebramos la Navidad, ponemos el Belén, ponemos el árbol, celebramos nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos. Y al que no le guste, que se aguante, porque nosotros somos españoles y celebramos la Navidad y la Semana Santa y nos sentimos orgullosos de nuestros agricultores y defendemos la caza y defendemos al que quiera ir a los toros que vaya y al que no le guste que no vaya, pero que no se prohíbe nada. Ya está bien. Así, al más puro estilo Torrente, Teodoro García del Partido Popular dice que como nosotros somos españoles... Pues... Celebramos nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos. Y al que no le guste, que se aguante, porque nosotros somos españoles. Pues eso, y así luego nos vamos preguntando qué es lo que nos está pasando como sociedad. Bueno, 627-002-002, 627-002-002. Os pedimos vuestra participación, vuestra ayuda... con ese hashtag almohadilla la cafetera sos migrantes, almohadilla la cafetera sos migrantes, para que enviéis allí cuál es vuestro artículo elegido, un pequeño mensaje en audio, una pequeña nota de audio, cuál es vuestro artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el que pensáis que debiera tener relevancia, y los vamos emitiendo aquí en el programa. The world's running away, and I'm gonna let it run. We'll go as... Mientras tanto, en las portadas de los diarios regionales, dice el Diario de Levante, los delitos sexuales se triplican en una década en la Comunidad Valenciana, dice el periódico Levante. Dice... El número de ataques contra la libertad sexual se dispara hasta superar los 1.200 casos anuales. En un mes se han juzgado una veintena de abusos y agresiones, dice el mercantil valenciano Levante. Y además, también, valencianos en Andalucía, un vuelco inesperado que todos deseaban. Profesores, estudiantes, dicen periodistas, residentes en Andalucía, explican cómo han percibido el cambio. Porque lo que es verdad que había era un cierto desgaste, eran muchos años ya del Partido Socialista gobernando allí, y al final la alternancia suele ser una vacuna también en las democracias para satisfacer los intereses de la ciudadanía de forma un poco compartida. Claro, cuando llevas tantos años de gobierno es imposible que no haya desgaste. Bueno, también en el Diario Vasco, Euskadi deberá cubrir por jubilaciones 10.000 plazas de profesor en 10 años, dice el Diario Vasco. Dice que los relevos suponen la mitad de la plantilla, que tiene ahora ya 1.202 docentes con más de 60 años, que el sistema educativo vasco está afrontando el desafío mayúsculo de renovar a toda su plantilla. Es el titular principal de la portada en el Diario Vasco. También, en La Voz de Galicia, dice: Galicia bate el récord de reclamaciones ante Hacienda. Dice este periódico que los contribuyentes ganan casi la mitad de los recursos y que el fisco tarda una media de 3 años en resolver. También nos habíais pedido que hiciésemos un repaso a los periódicos regionales, porque de esa forma también te das planeas un pequeño, sobrevuelas un poco sobre la actualidad de todo nuestro país, que tiene matices, problemáticas diferentes en cada lugar. En el Diario de Sevilla dice que Sevilla recaudará 3 millones más pese a rebajar el IBI, que el ayuntamiento ingresará 12,6 millones y el impuesto de construcción crecerá hasta el 4,6. Dice que además PP y Ciudadanos abren las negociaciones para un gobierno histórica. Hoy, es verdad, ya se está hablando de esa cita que va a tener lugar mañana en Sevilla y que con el que comienza la ronda de contactos, PP y Ciudadanos abriendo esas negociaciones en búsqueda del cambio de gobierno. Moreno Bonilla y Marín emprenden el proceso para desalojar al PSOE de la Junta. Mientras tanto, hemos oído que está Aznar pidiendo un acuerdo de las tres derechas. Bueno, aunque este fin de semana escuchábamos a Monedero intentando ofrecer una explicación sobre qué es Vox, qué es lo que ha ocurrido con Vox. Viene, ¿no?, Aznar con este discurso subvencionado, siempre viviendo de lo público, como Abascal, a decirnos: españoles, la patria está en peligro y necesitáis un hombre fuerte para salvarla, ¿no? Los demás son una cuerda de blandos, y en ese discurso, como todavía hay resentimiento en nuestro país, porque la gente está viviendo con salarios de mierda, la gente no llega a fin de mes, todavía la gente se tira por las ventanas porque les van a desahuciar. En ese ambiente de indignación social, cuando de repente vienen estos a agitar ese fantasma, echando la culpa a los inmigrantes, echando la culpa a la izquierda, echando la culpa a cosas que no se pueden realmente tocar, bueno, pues claro que tienen un espacio. Por eso es nuestra lucha
salir a defender con argumentos a la gente. No os engañéis. The sky's on fire and I'm gonna let it burn. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. La activista Berta Cáceres, en aquel discurso de 2015 en el Goldman Prize, Berta Cáceres, la activista hondureña que fue una líder indígena, luchó por los derechos humanos, luchó por los derechos de los indígenas, fue asesinada el 3 de marzo de 2016, esta ecologista referente y que pedía poner la mirada sobre la manera en la que se está deteriorando nuestro entorno, nuestro mundo. Bueno, y mientras tanto, también el Gobierno aprueba una senda de déficit con los mismos objetivos que presentó en julio. El Gobierno remite nuevamente al Congreso, y ustedes lo recuerdan porque lo hemos debatido en reiteradas ocasiones, remite nuevamente al Congreso los mismos objetivos de déficit público que en su momento no fueron aprobados por la Cámara Baja. El compromiso del Gobierno, por lo tanto, es presentar en enero los presupuestos generales del Estado para 2019 y es firme. Se presentarán con el objetivo del déficit que esté en vigor en ese momento. Y en las portadas de los digitales hoy vemos en Público.es: así se vulnera en España la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice Público.es, en el 70 aniversario de la aprobación del texto de Naciones Unidas se muestran las evidencias, los incumplimientos que aún se registra en España: libertad de expresión, vivienda, trabajo digno, igualdad. El listado de incumplimientos es muy amplio, dice Danilo Albino hoy en Público.es. Dice, habla de los desahucios, habla de todas las asignaturas pendientes mientras estamos mitificando la Constitución española y estamos viendo todos los incumplimientos que se dan no solo en la Constitución, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la base también sobre la que se escribió la Constitución española. Y hablamos de libertad de expresión, de la ley Mordaza, hablamos de vivienda. Ya sabes que el derecho a vivir en un hogar digno, que ningún banco te pueda dejar sin él, uno de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también que en España brilla por su ausencia, dice Público.es. Después está la remuneración equitativa y satisfactoria de la que habla la Declaración de Naciones Unidas al hablar de trabajo, una remuneración que asegure una existencia conforme a la dignidad humana. Y si les mostramos los datos sobre precariedad, si mostramos los datos que existen en nuestro país sobre pobreza, es para escandalizarse. Pero si hablamos de igualdad, más asignaturas pendientes, si hablamos de asilo, si hablamos de memoria histórica, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley, según el artículo 7. Dice este artículo, nada de eso conocen las víctimas del franquismo, cuyas reclamaciones de verdad y justicia han sido siempre rechazadas por los tribunales españoles. Bueno, pues así uno tras otro. Muy interesante este artículo hoy en la portada de Público.es. Además, en el diario.es, Anticorrupción pide imputar al policía de confianza de Cospedal por el espionaje a Bárcenas de la Brigada Política. Dice que
Andrés Gómez Gordo había dejado el servicio activo para trabajar con la presidenta castellano-manchega cuando contactó con el chofer del extesorero, que el inspector jefe se incorporó a la brigada política en su regreso a la policía y a los 6 meses Fernández Díaz le condecoró con una medalla pensionada. Es que esto es muy llamativo porque esta es una pieza secreta que está investigando el juez sobre el espionaje del Ministerio del Interior a Luis Bárcenas a través del chofer de la familia. Y hay sospechas fundadas de que se habría creado una auténtica estructura para robarle asuntos que pudieran perjudicar al Partido Popular. En fin, un auténtico escándalo que, como se vaya demostrando, desde luego debería ser motivo de llevarse por delante a toda la cúpula de entonces del Ministerio del Interior. Dice además el diario.es que el PSOE ha entrado en modo pánico tras las elecciones andaluzas. Dice que los socialistas reavivan sus diferencias tras los resultados en Andalucía. Una parte importante del partido teme que el acercamiento a los independentistas frustre sus expectativas electorales, dice el diario.es. Bueno, esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con nosotros. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Ay, San Pedro, el miedo, decía, el miedo que nos lanzan desde todas partes y claro, luego cuando llegan las rebajas nos parece que algo hemos conquistado, pero en realidad es que es la doctrina del shock que decía Naomi Klein y puesto en boca de José Luis San Pedro. Bueno, en el Confidencial.com, los CDR calientan la calle, ensayan tácticas para paralizar Cataluña el 21 de diciembre. Habrá un Consejo de Ministros en Barcelona. Dicen que no se van a quedar callados. Dice, reclamamos a nuestro gobierno que queremos ser república. Y a los ministros, dice el Confidencial.com, que aquí no han de venir a hacer nada. Alertan los ultras catalanes a través de su plataforma Crides 2018-2019. Además, lluvia de críticas al presidente por apelar a la vía eslovena, dice el Confidencial.com en su portada. Y mientras tanto, nadie sabe qué hacer con Cataluña. Vemos en Infolibre el diálogo institucional con la Generalitat no consigue salvar el abismo entre el gobierno y los independentistas. La ausencia de puentes transitables entre las posturas de unos y otros estrangula los planes presupuestarios de Sánchez. Hasta 21 veces se ha reunido ministros del Ejecutivo con consellers del gobierno de Torra en los últimos 5 meses, pero parece que nadie está dispuesto a aflojar. Esto da la impresión de que terminará abocándonos a una nueva convocatoria electoral, pero parece mentira que nadie haga la reflexión de lo que puede suponer en este contexto unas elecciones generales, no ya para el independentismo, para los presos, para los retos pendientes que tiene Cataluña, porque mientras tanto Cataluña sigue necesitando de partidas presupuestarias importantísimos porque tiene las administraciones congeladas, tiene un problema con la sanidad y con los funcionarios extraordinariamente importante, pero aquí como si no pasase nada, como si solamente hubiera un tema en la agenda y todo el mundo prefiere mirar, estirar la cuerda lo más posible, como si las consecuencias de eso fueran a ser positivas. Es una cosa que nos llama muchísimo la atención. Se trata de mantener permanentemente el estado de tensión para con el gobierno español y eso no sé a qué conduce, pero desde luego no tiene ninguna pinta de que conduzca a nada bueno. Bueno, esto en lo que se refiere a los medios de comunicación, pero también os decíamos, os hemos pedido, hoy es el día de la Declaración Universal en la que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cumple 70 años y nos parece muy interesante porque
al final está llena de artículos, es la Biblia de la relación entre los países, entre los seres humanos, y os pedíamos, ¿cuál es vuestro artículo, el que consideráis que tiene que ser más destacado? Toda persona tiene derecho al trabajo, de libre elección y en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que garantice para sí mismo y para su familia unas condiciones de vida dignas. Y toda persona tiene derecho a sindicarse de forma libre y sin ningún tipo de coacción. Este es el artículo 23 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Además, como dice Nacho, claro, es verdad, porque es que es la Biblia sobre la que se desarrollan después las constituciones. ¿Cuántos retos pendientes? Pero qué ejercicio tan increíble poner de acuerdo a países con culturas jurídicas, políticas, relacionadas con los derechos humanos tan diferentes, y pudieron llegar al acuerdo de poner al ser humano en el centro de todas las, digamos, de todas las cuestiones. Qué importantísimo reto, qué poco se conoce la Carta Universal de Derechos Humanos, para el documento tan extraordinario que es para la humanidad. Yo creo que muchas veces no es cuestión de desconocimiento, sino de querer ignorarla y despreciarla. Hay que recordar que aquí en España tenemos a líderes, a responsables públicos que aludían a buenismos cuando se hablaba de proteger a aquellas personas migrantes que vienen a nuestro país en busca de un futuro mejor. Se hablaba de buenismos, de efecto llamada, de millones de personas que iban a venir a nuestro país a quitarnos los trabajos. Yo creo que eso no es desconocimiento, eso tiene una intencionalidad clara que deberían revocar, porque estamos sobre todo en un momento en el que hay que defender los derechos humanos frente a esos discursos intolerantes, y creo que los responsables públicos tienen la responsabilidad de cambiar ese discurso, y espero que estén a tiempo de hacerlo. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. No se puede engañar a una persona educada, y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Ay, la educación, Carlos Fuentes. Y el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos recordaba Mercedes desde Barcelona, otro de los artículos que parece más en riesgo la educación, el derecho a la educación. En fin. Fernando, desde Extremadura. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. ¿Cuántos retos, cuántas asignaturas pendientes? 627-002-002. Pero hoy es lunes y los lunes hablamos de ciencia. Además, tuvimos el compromiso, dijimos, de tocar siempre estos temas, incluso con lo que hubiera encima de la mesa de actualidad. Además nos decía Ainhoa Oñi, pero hay un asunto muy interesante. Se empiezan a conocer las raíces de algunas enfermedades. ¿Dónde comenzaron? La ciencia ya nos permite de forma fascinante poder encontrar el lugar donde se iniciaron, donde se dio el pistoletazo de salida a algunas de estas informaciones que terminaron con auténticas comunidades enteras y que se han ido extendiendo por los siglos. Estás escuchando La Cafetera.
one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su Han pasado 2 existencia. años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación. Bueno, pues en efecto ya sabéis que hoy es lunes y todos los lunes conversamos con Ainhoa Goñi sobre ciencia. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Además con un asunto que hoy me interesa especialmente porque como estamos hablando de la manera en la que los países llamados desarrollados pueden buscar fórmulas de acercamiento a los países que están en vías de desarrollo, nos damos cuenta de que hay enfermedades que se han detectado, que siguen en el tercer mundo, enfermedades que tienen su origen allí. Hay un estudio científico sobre esto, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que, muchas veces las cosas son consecuencias de otras y cuando hay poblaciones o países enteros que viven en unas circunstancias determinadas, al final eso también evidentemente se ve en los temas de la salud. Te traigo este tema además que es una de las grandes pandemias que asoló Europa. Te sonará la peste negra, la famosa peste negra, desgraciadamente, que básicamente acabó con el 30% de la población europea en el siglo XIV y no está tan lejana porque hemos vivido durante los últimos años distintas enfermedades que han preocupado muchísimo a las autoridades sanitarias. En este caso, por ejemplo, es muy curioso porque esta enfermedad se pensaba que tenía más o menos su origen en la Edad Media, que evidentemente las condiciones sanitarias eran con ratas, con garrapatas por todas partes. Y pero no empezó ahí, ¿no? Esa ha sido la sorpresa. La bacteria que lo produce, que es la Yersinia pestis, se ha encontrado en los restos de una joven campesina de unos 20 años que falleció en el Neolítico hace unos 5.000 años en el sur de Suecia. También se encontraron además trazas en otro campesino de la misma época. Se ha publicado además en la famosa revista Cell y habla un poco de un momento muy curioso de esta bacteria. Antes de que asolase Europa ya empezaba a diezmar las poblaciones del Neolítico y además parece ser que podía transmitirse a lo mejor a partir de los primeros intercambios con otras poblaciones, con otras zonas. Y la verdad es que sí que es interesante ver algo que seguro que veremos en los próximos años y que se ha visto últimamente. Es como muchas veces las enfermedades van cambiando, van mutando y eso las hace más mortíferas para el ser humano, porque esta bacteria que se ha encontrado en esta campesina de hace 5.000 años, esa enfermedad, la peste, no tenía todavía la posibilidad de que fuese transmitida por pulgas, que es la que sí que solo por las condiciones que hablábamos realmente de auténtica pobreza en la Edad Media, ¿no? Entonces esta mutación es la que la hizo, junto a otra que la hizo muy patógena, la que hizo que siglos después asolase Europa, ¿no? Enfermedades que diezmaron poblaciones enteras. Y luego vemos, Ainhoa, me interesaba también conectar esto con un fenómeno que se está dando ahora. Están resurgiendo algunas enfermedades que se daban por erradicadas. Sí, la verdad es que últimamente, desgraciadamente, por todas estas enfermedades que se están dando, de las que no estábamos preparados, se habla de que realmente es verdad que no estamos preparados para una enfermedad contagiosa mortal. Hemos tenido en los últimos años, ya sabes, la gripe aviar, que nos parece lejana, porque aunque apareció en el primer caso en el 97 en Hong Kong en una gallina, me gustaría recordar para que la resistencia lo tuviese en cuenta, en 2013 ya estaba en humanos. Son pocos años realmente. Tuvimos la gripe española y hemos tenido casos de gripe. Y en los últimos años una enfermedad que en el 76 apareció y fue bastante complicada, reapareció hace un poquitos años. Estamos hablando de la que asoló Liberia, Guinea y Sierra Leona, como es el ébola. Y a lo mejor el resto de países nos dimos cuenta, porque sabes que tuvimos el caso español, hubo enfermos también americanos, hubo enfermos en otros países a los que habitualmente no llega, pero con estas migraciones, con tanto transporte en un mundo globalizado, una enfermedad necesita un contacto, una de estas a lo mejor necesita
si es muy contagiosa, necesita pocos contactos para que llegue a cualquier parte del mundo. Y es verdad que es una enfermedad que ha rebrotado, porque aunque no se está hablando estos días mucho de eso, espero que sí que lo aborden los jefes de Estado estos días en Marruecos, porque vuelves a estar en este caso en el Congo, 500 casos, más de 500 casos, 280 muertes. Es que la tasa de morbilidad en esta enfermedad es tremenda. Sabes que están trabajando ahí, te puedes imaginar, Médicos Sin Fronteras, la Organización Mundial de la Salud, pero es verdad que se habla de que esperan que dure por lo menos entre 6 y 9 meses todavía. Y eso que, entre comillas, hay suerte de que no es una zona como las otras, no es una zona tan poblada donde ha empezado este nuevo brote y el contagio va a ser menor, pero como ves, la tasa de mortalidad es superior básicamente en esta zona ahora al 50%. Sí que hay una cosa buena, que están combinando tratamientos experimentales que hace unos cuantos años justo no había, cuando el gran brote que realmente preocupó a todo el mundo. Pero volvemos a lo mismo, hablamos de países pobres, zonas además concretas de esos países realmente deprimidas, con un sistema de salud frágil, por no decir casi inexistente, que puede haber gran densidad de población cercana, y es verdad que tienen poco acceso a los medicamentos, y que además por la propia cultura del país, que hay que tener en cuenta, es fundamental a la hora de predecir este tipo de expansiones, ¿no? o de que llega a producirse una epidemia. Es una población que le da miedo en muchos casos trasladar a los enfermos a zonas más grandes. No tienen esa tradición, tienen otras tradiciones a la hora de cuidar a los enfermos y enterrar a los muertos, que es lo que provocó la expansión hace 2 añitos. Entonces, hay que tener en cuenta muchísimas condiciones a la hora de abordar las enfermedades y los tratamientos en estos países. Y las cosas no están tan claras, y siempre se dice que la próxima epidemia desgraciadamente está por llegar, y probablemente, aunque luego nos afecte a todos, aparecerá en uno de estos países que muchas veces no sabemos localizar en el mapa, ¿no? y cuyas condiciones económico-sanitarias las hace totalmente carne de cañón, ¿no? para la expansión de estas cosas. Sí, porque la propagación en países con sistemas sanitarios desarrollados pues parece tener más dificultades. En todo caso, es bastante llamativo. Empezamos a conocer, la ciencia ya empieza a identificar, ahora existe conocimiento científico suficiente para conocer las raíces de algunas enfermedades y también esa llamada de alerta que hacía Ainhoa Goñi, que es verdad, ya hemos visto que algunas organizaciones no gubernamentales desde el terreno están alertando sobre el riesgo del rebrote del ébola, que de forma muy, muy preocupante se ha cobrado un montón de vidas, y es un nuevo rebrote que debiera poner a la comunidad internacional en alerta. Pues Ainhoa Goñi, muchísimas gracias, cuídate mucho. Gracias a ti. Desde luego, lo de hacer referencia a la vía eslovena me parece una falta de respeto increíble. O sea, en Eslovenia el referéndum de independencia lo ganaron con un 95% de los votos o algo así. Creo que no hay nada parecido en Cataluña, vamos. Y segundo, que además se desató una guerra. O sea, si es lo que están intentando es reclamar la guerra, pues ya no sé qué está pasando aquí. Hola, por hacer la crítica necesaria a la Declaración de los Derechos Humanos. Cuando se aprobó en 1948, la Asociación Americana de Antropología no la suscribió por etnocéntrica. Ahora, por ejemplo, y aunque se ha modificado atendiendo a muchas de estas demandas, sigue careciendo de interculturalidad, podríamos decir. Por ejemplo, cuando se aborda el derecho al trabajo, se hace desde un punto de vista del sistema occidental. Todo el mundo tiene derecho a un salario digno, a unas condiciones equitativas, pero esas condiciones y esa forma de percibir el trabajo han sido definidas desde Occidente por los hombres WASP, ya sabemos, blancos, anglosajones,
protestantes. Buenos días, Resistencia. La Navidad no es española, se inventó para tapar desde la Iglesia la fiesta del solsticio de invierno. Y la Semana Santa tampoco es española, es compartida por todo Occidente, incluso por países árabes como Siria o como el Líbano. No es español el árbol de Navidad porque es de origen nórdico, y tampoco es español el Belén, que es de origen italiano. Teodoro García lo que demuestra es un populismo nacional católico que, a falta de un discurso sobre los conflictos actuales, pretende de alguna manera hacer frente a un discurso social con el más puro populismo de reivindicar lo que a la gente le inspira sentimientos, sin ningún tipo de rigor, ni siquiera cultural. Es una pena que el partido que lidera ambas cámaras, o que tiene más número en ambas cámaras, llegue a ser tan rastrero y tan carente de ideas. Un abrazo, Resistencia. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Acabo de pasar por el Arco del Triunfo en Moncloa, en Madrid, y he visto esta pancarta que dice: Pedro, no te pases por el Arco del Triunfo de los derechos humanos, no vendas más armas para matar civiles. Está la policía abajo, así que no sé cuánto tiempo aguantará la pancarta puesta. Por eso os la mando, para que tengáis constancia. Bueno, pues como dice Margarita, hay una última hora, y es esta, y es que Greenpeace ha colgado una pancarta en el Arco del Triunfo, en Madrid, con el título: Pedro, no te pases los derechos humanos por el Arco del Triunfo, no más armas para matar civiles. Y es que explican en un comunicado que en el Día Internacional de los Derechos Humanos, Greenpeace ha querido enviarle a Pedro Sánchez este mensaje sobre la venta de armas a Arabia Saudí. Con esta acción pretenden recordar al presidente, dicen, que ha de acabar con la venta de armas al país saudí, porque ante la proliferación de los abusos contra los derechos humanos que se extiende, dicen, por numerosos países del mundo, España ha de comprometerse sin fisuras a su cumplimiento. Y luego, pues relacionado también con esto mismo, Galgo Callejero nos enviaba una información, en este caso relacionada con las cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla. El Ministerio del Interior anuncia que empezará a retirar las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla a principios de año. Grande Marlaska anuncia que llevará en enero al Consejo de Ministras un proyecto de remodelación de la frontera para sustituir las cuchillas por otros, dice, elementos de seguridad. Interior asegura que en estos momentos hay 3 posibles proyectos de remodelación, de los que se aprobará uno a principios de 2019. Entre las posibilidades se encuentran la elevación de las vallas y la instalación de nuevas cámaras de detección de movimiento. Sí, recordábamos cuando el gobierno hizo este anuncio que quitaban las concertinas. Esto es un asunto llamativo, porque cuando vemos cuáles han sido los detonantes para que la gente se agarre a estos discursos racistas lo hemos visto con las elecciones en Andalucía, pero cómo este discurso está penetrando en la sociedad española, ¿no? Y decía antes en el editorial, que ya lo tenéis, os pedimos que nos ayudéis a retuitearlo, y ya lo hemos subido.
no va a haber muro que contenga las migraciones. Esto es una falacia que se está construyendo, que en realidad lo que nos impide es ver más allá. Nos da una excusa, un argumento interior, como si quienes huyen de las guerras, del sufrimiento, del hambre, se fueran a parar porque construyamos un muro de hormigón, cuando además apenas un pequeño porcentaje de la inmigración que atraviesa los países lo hace a través de esas fronteras. Entran muchos más por avión, muchos más inmigrantes de los que entran a través de las concertinas o a través de la valla de Melilla, lo cual es una auténtica salvajada en términos de derechos humanos. Pero sobre todo es absolutamente ineficaz, no va a parar a nadie que esté tratando de buscar una vida mejor, no lo va a parar. Y por eso decía antes que además me parece que estos supuestos remedios que están buscando las corrientes más ultras de las derechas, que son soluciones fáciles a problemas que son extraordinariamente complejos. El mundo ha cambiado tanto. Hace 50 años... Hoy la gente tiene internet en cualquier lugar de África. En el último pueblo que podáis imaginar hay un cibercafé o una conexión a internet o teléfonos móviles. Ahora que estábamos planificando un viaje a los campamentos saharauis, allí hay internet, hay conexión a internet, hay telefonía móvil, celulares con conexión a internet, WhatsApp. En los lugares más recónditos del planeta te encuentras con conexión a internet. Ese es el efecto llamada. Que desde cualquier teléfono móvil, en tu casa, que estás muerto del asco en unas condiciones paupérrimas, en un país que ha sido completamente expoliado, te conectes a internet y veas el despilfarro en el que viven las sociedades actuales al otro lado del muro. Y eso no hay muro que lo retenga. Por eso es por lo que tenemos que buscar soluciones diferentes. Tenemos que aprender a gestionar la migración. Tenemos que aprender a gestionar el tránsito. Tenemos que dar oportunidades. Y esto es muy llamativo, porque aunque este discurso, con una ceguera total y basado solamente en el sentimiento, en el miedo, en lo más profundo del ser humano, se están aprovechando los partidos de extrema derecha, pero carentes absolutamente de datos. Es que da igual el muro que construyas, es que da igual que hagas devoluciones en calientes, es que este fenómeno solo está empezando. Es que en la medida que no seamos conscientes de lo que va a suponer el cambio climático, en la medida en que no seamos conscientes de cómo solamente la subida de 2 grados en las temperaturas provocan auténticas tragedias en el sur de África, mientras no seamos conscientes de eso, de que tenemos un reto compartido común, ya te puedes hinchar a construir muros, que lo único que vas a hacer es chocarte con la cabeza una y otra vez por ver que son ineficaces y pensar que nos encontramos en un estado de sitio y de guerra. Y el problema es mucho más complejo que todo eso. Claro, ¿cuál es el problema? Que explícale un discurso complejo a gente que solo se está moviendo por el miedo que tú has ido introduciendo durante años entre la ciudadanía. Y aquí ya no valen los datos, no vale contrastarlo con los datos, explicarle a la gente, hoy te pones en Nueva York en 7 horas. En Nueva York es que puedes dar la vuelta al planeta en un solo avión. Esto es el cambio en los medios de transporte es tan radical. Hace 50 años la gente ni soñaba con lo que había al otro lado del mundo. Pero el cine, lo que ha supuesto el cine para la propaganda, pues ¿de qué manera le vas a decir a esa gente que les estás invadiendo? Además, esto, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y ya con esto me callo, pero me produce mucha... Es que hasta los más liberales coinciden en esto. Solamente si incorporas al mercado y al capitalismo a todos estos países, es decir, si estimulas sus economías, si ayudas a su crecimiento, solamente así, no solamente van a ser consumidores de los productos que supuestamente tú les quieres vender. Es que, de otra manera, las diferencias tan abismales que se producen entre un mundo y otro, lo único que provocan son tensiones. Es tan evidente, pero claro, nadie quiere hacer el proceso de reflexión. Es mucho más fácil prometer y engañar, que en el fondo es lo que hacen todos estos que prometen soluciones rápidas, inmediatas, y es mentir, es engañar, porque no lo va a parar un muro. Y engañar también porque no estamos hablando del miedo a la migración, porque nosotros sí que cogemos un avión y nos vamos prácticamente donde queramos. Estamos hablando de miedo a la pobreza. Estamos hablando de miedo a las personas que vienen a nuestro país en busca de una vida mejor y vienen con una mano delante y otra detrás. No nos están engañando diciendo que hay un problema con la migración. No hay un problema con la migración. No hay una invasión. No hay una alerta social. Lo que pasa es que se quiere infundar el miedo a la pobreza para ganar muchos votos, sobre todo en un país
que, bueno, ya lo decía también Monedero, en el que todavía estamos arrastrando la precariedad laboral que viene de la crisis económica. Entonces, bueno, se dan una serie de elementos que lo que hacen es dar votos a partidos pues que infundan ese miedo a la pobreza. Pero es que además nos encontramos con informaciones como que el Aquarius deja de rescatar en el Mediterráneo. SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras renuncian a seguir fletando el Aquarius para realizar rescates de inmigrantes en el Mediterráneo. Dicen, ante los obstáculos que han afrontado, y la primera de esas ONGs busca ahora un barco que pueda reemplazarlo. En un comunicado, SOS Mediterráneo explicaba que ante los ataques incesantes de que han sido objeto el barco y su tripulación, se ha visto obligada a tomar esta decisión. La ONG francesa dio asistencia en los 34 meses de misión del Aquarius a cerca de 30.000 personas y plenamente comprometida, dijo, para volver al mar a comienzos de 2019. Están barajando además activamente las opciones para un nuevo barco y un nuevo pabellón y estudian con seriedad, dicen, todas las propuestas de armadores que le permitan continuar su misión de salvamento. Así que pues estarían buscando alternativas para dar comienzo en 2019 para seguir rescatando personas en el Mediterráneo y haciendo una labor pues que deberían hacer los gobiernos. Y para terminar la agenda de la cafetera, seguimos con el tema de la migración, en este caso con una información del diario.es que dice: una investigación internacional desmiente los mensajes del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox sobre inmigración y sistemas sanitarios. Un proyecto de 2 años desarrollado por 20 investigadores de 13 países desmonta los principales mitos sobre el efecto de los inmigrantes en la salud. Los datos desmienten un incremento masivo de las migraciones a nivel global. Según la comisión, esta retórica tiende a ignorar el hecho de que ha habido pocos cambios en el porcentaje de migrantes internacionales del mundo. Solo ha aumentado de 2,9% al 3,4% de 1990 a 2017 a nivel mundial. No ha habido un cambio en las migraciones, un cambio significante en las migraciones desde 1990 hasta 2017 a nivel mundial. Pero además, dicen, los inmigrantes aportan más de lo que cuestan, no suponen una carga excesiva para los sistemas de salud y no traen nuevas enfermedades contagiosas, dicen los investigadores, que también critican a los políticos que condenan públicamente la migración para promover sus propios intereses y piden tolerancia cero con los discursos racistas. Before I drift away, speak to my heart, reminding me that I belong. I am not allowed to walk alone. Will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but Me acabas de estresar con eso. Te acabo de estresar, ¿por qué? Me pregunta María.es mientras suena la sintonía, dice: ¿tú pones el Belén en casa? Digo, ya estamos, ya la tenemos liada. Yo nunca lo hemos puesto en mi casa, siempre se ponía el árbol y si acaso no éramos muy navideños. ¿No? Si viniese Teodoro a mi casa... Teodoro mete mano en el tesoro. Esa era una película de corte no para menores que ponían en los cines X, las salas oscuras aquí del barrio. De hecho, cuando yo llegué al barrio había todavía una sala X allí en la esta, sí. Sí, ahora es un bar o no sé, o una tienda de ropa. Pero es que Teodoro es la misma persona Teodoro que en un meeting es que llamó a venir a un dron con una bandera de España. ¿Tú sabías que Teodoro ganó un...? Pero eso... sí, lo de las aceitunas. Ganó el concurso de lanzamiento de aceitunas. Sí. El portavoz del Partido Popular resulta... Oye, pues ahora voy a decir una cosa. Lo que es un extraordinario pianista. ¿Ah, bueno, sí? no sé si denominarlo de forma tan fervorosa, pero ¿Es el toca James muy... Rhodes de la derecha? ¿O del qué? PP, toca muy bien el piano, no es una broma. Que iba por la calle un día y le grabaron... Había pianos de estos que colocan de vez en cuando en la calle para que la gente se pare y toque. Y se paró a tocar y tocaba muy bien. Tocaba... Sí, mucho... Vamos, sí, él ha presumido mucho de lo... Que esto también es muy español, ¿no? O sea, tienes dos cosas de las que presumir. Que lanzas el hueso de las aceitunas muy lejos o que tocas el piano de puta madre. Y el tío, en lugar de presumir de eso, presume de campeón de lanzahuesos. No sé, estamos entrando en barrena. No digo nada, pero algo significa. Yo no entiendo que le mueva a una persona
a dar un discurso de esa manera. Porque somos españoles y sacamos el Belén y sacamos el árbol de Navidad. Yo creo que se nos está yendo completamente. Nos ha ido un poco la olla. ¿Quién puede pensar que por sacar un Belén, que por sacar un árbol de Navidad, que por celebrar la Navidad o no, que por celebrar la Semana Santa, eres más español o no? Pero qué tontería es esa. Porque claro, el problema es ese. Luego dicen, no, tienes que identificarte con los símbolos españoles. Ostras, es que si me tengo que identificar con sus símbolos españoles y con lo que ellos representan, claro, estás excluyendo a una gran parte de la sociedad, porque entonces tampoco son españoles quienes están en contra de la caza, quienes están en contra de la tauromaquia. Ese es el problema. Se han apropiado de esos símbolos españoles. ¿Y quienes no creemos en esa bandera? ¿Qué hacemos? Estaba viendo unos datos que publicó Neutral en Twitter el día del homenaje a la Constitución, que recordaba algunas cuestiones de aquellos años, de los años 80, ¿no? Y decía, por ejemplo, que más del 70% de la población se declaraba católica, aunque no practicante necesariamente, pero católica de religión. Claro, realmente han cambiado un montón de cosas, y es verdad que la sociedad ha cambiado muchísimo. Yo creo que lo que somos es muy poco conscientes a cómo cambian las cosas. En todo caso, hay un montón de peleas que son absolutamente estériles, y en esto somos muy responsables en la derecha y en la izquierda, que colocamos en el epicentro de los problemas cualquier sandez. El Belén o no el Belén, eso es la manifestación mayor de nuestra cultura. Yo no soy católico y no tengo ningún problema con los símbolos católicos. Yo colocaría el Belén encantado, no tengo ningún problema. A ver, lo que estamos celebrando, podemos cambiar el sentido de la fiesta, pero lo que estamos celebrando es lo que estamos celebrando. Es lo que convoca a la mayor parte de la gente. Es el discurso. Sí, pero nos enfangamos muchas veces en que porque me parece... en eso es como dices, ahora el Ayuntamiento de Madrid, esto voy a montar una pequeña polémica, ahora un pequeño incendio antes de marcharnos. Qué bien. Sí. El Ayuntamiento de Madrid ha colocado unos abetos que no tienen estrella arriba. Es una especie de abetos luminosos así colocados. Y entonces el otro día alguien pasaba por la calle y dice, papá, le dice un niño al padre, esto te juro que lo viví yo en primera persona, papá, ¿por qué no tiene estrella el abeto? Y le dice, porque no es un abeto católico. En esto ya me empieza a complicar, porque digo, a ver, primero, ¿por qué no le has puesto estrella al abeto? Porque es verdad que el abeto en sí no tiene ningún sentido. Un abeto celebra, bueno, pues es el abeto decorado, yo qué sé, siempre ha sido así. Hay que cambiarlo, pues se cambia, si tampoco tiene ninguna relevancia. Insisto, no soy católico, lo dice alguien totalmente tolerante. A ver, me he pasado defendiendo a Zapatero y la alianza de las civilizaciones como para pelearme con mis vecinos de al lado porque pongan abeto o no pongan abeto. Ya me parece esto la mayor sandez posible con todo lo que tenemos por delante y con tal y como está el mundo, ¿no? Pero dices, si vas a poner un abeto, pues pon un abeto. Y si no tiene estrella, no le des importancia. O sea, que digo, que es que aquí, entre unos y otros, unos porque, o sea, vamos llevando hasta el límite a ver dónde tocamos ahí, a ver si metemos un poquito el dedo en el ojo. Y digo, pero es que, ¿de verdad esto es lo más relevante que nos va a pasar hoy? O sea, yo no sé, yo estoy preocupado, en serio. Pero ¿de verdad es tan importante hablar Mira, yo estoy de con un Belén, buscadora de de estrellas. un árbol de Navidad? Es que no creo que sea o sea, nos estamos jugando la convivencia a nivel mundial. Que un señor se ponga a hablar de belenes, de árboles de Navidad, y que diga que eso es lo que representa a España, hombre, pues creo que es una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Y espero que no haya muchas personas en nuestro país pensando en lo importante que es poner o no el árbol de Navidad o poner o no el Belén. Pero si cuando es que hay cosas en las que nos jugamos muchísimo ese más. Discurso se desactiva enseguida. Sí, la tolerancia es la gran vacuna contra la intolerancia. Tú quieres poner un Belén, pon el Belén. ¿Quieres que yo te ayude? Yo te echo una mano. Evidentemente. ¿Cuál es el problema? Ya está zanjado el asunto. ¿Dónde están Oye, me he dicho... Oh. Siri. Oye, ¿qué pasa? Siri te escucha. Oye, Siri, ¿cuál es el problema? ¿Invocas a Teodoro? Aquí tienes lo que he encontrado en internet sobre cuál es el problema. Pero es que estaba contestando ninguno. Has dicho, oye, Siri, ¿cuál es el problema? Y dice ninguno. Esto es como el dron de la bandera de España. No sé, creo que nos enfangamos y nos perdemos, hacen que nos perdamos en detalles que no son relevantes. Y perdemos la noción del tiempo y del espacio y de lo realmente preocupante y de lo que viene. Y a mí ese es el gran miedo, ¿no? Además, lo hablábamos aquí antes del programa. Es no que tengo tanto María miedo. Punto, es muy pesimista. Venía bueno, María a ver, yo creo que
es normal que te afecten las informaciones, ¿no? Y que te afecte un poco pues lo que ocurre en el mundo. Y no me preocupa tanto los irresponsables públicos que están liderando ciertos espacios de opinión, sino el papel que va a jugar la sociedad. Es decir, el papel que se están creyendo una parte de la sociedad, que espero que sea mínima, y entonces haya un enfrentamiento. Eso es lo que realmente me preocupa. No creo que haya un enfrentamiento claro entre líderes de partidos, porque ellos están en una posición. El problema es que están llamando a una serie de acciones a la población civil que no son de responsable público, que lo que están haciendo es incendiar la calle. Y eso es lo que me da miedo, que haya gente que se crea el papel de incendiar la calle. Creo que no estamos en ese escenario, pero los líderes públicos tienen que reaccionar. No pueden estar hablando de si los belenes, de si hay una persecución a los cristianos, de si hay una persecución a los que defienden la caza, de si hay una persecución a los que defienden la tauromaquia. Creo que nos jugamos muchísimo como sociedad y no estamos para tonterías. Bueno, al final, para estas Navidades vamos a necesitar muchísimas dosis de tolerancia, muchísimas dosis de concordia, paciencia. De paciencia. Si veis que no lo vais a poder tener, mejor no asistáis a las comidas familiares, mejor no asistáis. Una retirada a tiempo suele ser una victoria, porque quiero insistir en una cosa. La convivencia se comienza trabajando también de forma individual. Mucho cuidado, porque es verdad que es muy fácil. Ahora mismo vivimos en tiempos de una tensión terrible. A mí me preocupa mucho el destino de esto. Me preocupa muchísimo el camino que estamos empezando a recorrer, el del enfrentamiento con la gente que tenemos al lado, cómo se ha ido incrementando el nivel de tensión, y esto es una espiral. Las espirales difícilmente van para atrás, ¿eh? Las espirales suelen ir creciendo, pues si no, no serían espirales. Y la espiral es terrible, es tremenda. Yo creo que hay que empezar a pensar un poquito en conciliar, un poquito en informar el también. Sosiego, y tener en cuenta que la gente tiene muchos miedos, muchas preocupaciones, pero tiene objetivos compartidos y comunes. Todos queremos que nos vaya mejor, todos queremos tener un futuro prometedor, todos queremos el cariño de nuestros semejantes, todos queremos el abrazo de nuestros hijos o nuestros padres, y deseamos pasar por este planeta en las mejores condiciones posible. Y todos, incluso el más tonto de los radicales, si los de su alrededor lo pueden pasar un poquito mejor, también están a gusto. Así que intentemos encontrar estos puntos de conexión entre unas personas y otras, porque de verdad el reto que tenemos por delante es formidable y nadie lo va a asumir si no lo asumimos todos y cada uno de nosotros. Yo creo que tenemos una responsabilidad como sociedad, más allá de los líderes políticos, a los que siempre también echamos las culpas, pero nosotros también tenemos una responsabilidad como opinión pública, como sociedad. Y yo creo que las cenas de Navidad pueden ser una gran oportunidad para invocar a la empatía, para invocar también la real concordia, la real convivencia, con datos, con informaciones y no alarmar más a la sociedad. Yo creo que hay que calmar y en eso tenemos una responsabilidad con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestro entorno, y creo que solo la sociedad puede salvar a la sociedad. Bueno, nos marchamos. Mañana volvemos, mañana más. Muchísimas gracias a todas por vuestra ayuda, por vuestra compañía, que paséis un buen día. Y mañana aquí en la cafetera vamos a hablar también, nos interesa mucho lo que está ocurriendo en Francia. Tenemos mucho interés en seguir la actualidad con lo de los chalecos amarillos. Hay quien ve raíces en la extrema derecha, pero se han incorporado numerosos espacios, ideologías diferentes, todos en la reivindicación de los derechos laborales, de la seguridad, en fin. Hablaremos mañana sobre ese tema aquí en la cafetera. Gracias, Mary. Muchas gracias a todas. Y nada, muchísimas gracias a todos los que hacéis posible este programa. Mañana volvemos. Gracias. Adiós. Your mercy's new